Bueno, estamos aquí en Crece Podcast. Este es el tercer episodio. Si no han visto el segundo o el primero, vayan a verlo porque está increíble. La verdad es una maravilla. Lo que ha pasado con los invitados, tuvo Cris Payas, tuvo Alejandro Reyes. Pero hoy tengo un invitado de lujo también. Tuvimos una noche espectacular. Estamos grabando esto justamente después de una noche de vida. Y esto ha sido muy, muy lindo. Y yo quise pedirle a él que estuviera una conversación bien especial, bien bonita. Está con nosotros Ges Pava, un adorador, un padre, un músico, un amigo de la casa también, como algunos lo vieron. Ya me dijeron algunos, voy a ser fan de él, lo vamos a seguir en las redes. Ahí lo pueden seguir más adelante. Vamos a ver también las redes. Pero quiero tener esta conversación con este amigo de la casa. Quiero darte la bienvenida, Ges. Bienvenido a casa, bienvenido a este espacio. Este que es un espacio de conversaciones familiares, espontáneas, no está libreteado, no hay script. Queremos ser muy honestos, muy espontáneos. Queremos hablamos de iglesia, hablamos de familia, hablamos de hamburguesas, hablamos de cómics, hablamos de cualquier cosa que nos pueda edificar, por supuesto. Así que bienvenido a este espacio. Gracias, pastor, qué chévere y muy feliz de estar con ustedes, muy feliz de compartir también acá en este lugar tan bonito, en esta iglesia tan bonita, después del tiempo que vivimos ahora en el servicio. Y bueno, ya me presentaste, mi nombre es Ges Lías, mucha gente me dice Ges, que es un poquito más fácil. Soy padre, esposo y padre de dos niños, Joaquín y Antoni. Mi esposa se llama Liz y bueno, ambos servimos en nuestra iglesia. Actualmente soy el director de alabanza de la iglesia a la cual me congrego, Centro de Desarrollo Cristiano, y también tengo un álbum que recién se lanzó el mes pasado, así que soy músico y el Señor me ha dado la capacidad de transmitir su palabra a través de la música. Y por último, lo que estamos haciendo ahorita son una serie de contenidos también de enseñanza, porque pues tengo la habilidad de enseñar también, así que esas son como las cositas que hago. Wow, bueno, como vieron es músico, pero no está aquí solo por músico, está aquí por ser padre también, por ser el líder. Y quiero que toquemos tres puntos en este podcast para que podamos de alguna manera edificar en esto. Uno que he tocado casi en todos y es familia. Sí. Para ti, ¿cuál es la importancia de la familia? Porque creo que estamos restaurando esta figura en la iglesia y hemos hablado de iglesia y familia. Para ti, ¿qué es la familia? ¿Qué es ser familia? Y esto cómo afecta a la iglesia, cómo ves que esto puede ser una visión importante para nosotros como iglesia. Pues sociológicamente, o por lo menos es lo que entiendo, la familia es como el primer núcleo de la sociedad, ¿no? Es ese primer círculo en el que se forma una sociedad donde hay unas tradiciones, una cultura, una organización, y yo creo que la iglesia debe entenderlo también desde esa misma perspectiva, porque ese es ese primer núcleo al que debemos alcanzar como iglesia, y me parece muy importante cuando las iglesias desarrollan lo que se llaman grupos en casa, desarrollan principios que se llevan a la familia, porque muchas veces insisten, por ejemplo, en el tema de los devocionales, y hay algo estadístico y es que casi que las familias cristianas no tienen devocionales familiares, por ejemplo. Wow. Entonces, es una de las cosas en las que seguramente la iglesia debe incidir, es en cómo transmitir la cultura de lo que se hace en la iglesia dentro de la familia, dentro de ese primer núcleo. Y es difícil, y te lo digo yo de corazón, a mí me cuesta horrores organizar devocionales familiares, pero de un tiempo para acá se volvieron divertidos porque ahora tenemos niños que lo que hacen es saltar, entonces saltamos y Wow. alguien que nos ve dirá, estos ridículos, qué pena, pero no, nos juntamos con una guitarrita y saltamos y oramos, y Joaquín ora muy chistoso porque él pide que la gallina pues ponga huevos, que el perrito no pase frío, sus oraciones son, pero son las oraciones de un niño Oh, dentro de un espacio devocional que estoy tratando de cultivar en él esas costumbres que son parte de la iglesia. Entonces, la familia es para mí esa fotocopia sí. de lo, idealmente, ¿no? De lo que en la iglesia se transmite o lo que la iglesia pretende que seamos como personas. Y sin duda alguna, al ser un núcleo social, afecta al vecino, afecta el barrio, afecta la cuadra. Entonces, qué importante que la iglesia sepa el diamante que puede ser esa familia. Wow. Eso me recuerda que hemos estado hablando de esto en esos podcasts y gracias por afirmarlo, es que la iglesia es un espejo de la familia y viceversa. Si tenemos buenas familias, tenemos una buena iglesia. Sí. Tenemos una buena iglesia, deberíamos replicarlo en la familia. Gracias por eso. Hay un tema que quería tocar porque eres músico. Bueno, es multitasking. Entonces, te he admirado siempre a Ges
porque de hecho sí, me imagino su casa tiene cámaras, tiene sonido, tiene de todo. Hicimos hace unos 5 años, en la pandemia, un seminario que se llamaba Predicando Jesús Online, Ah, sí. porque tiene mucho saber en el tema de tecnología y en tema, como llamamos, de gadgets y otras cosas. Pero hablando de música, ya sabemos, creo que todos decimos cuál es la definición de adoración, pero quería tocar este punto. ¿Qué es para ti la importancia de la música en la adoración? Porque hoy usamos la música para adorar. Sí. Háblame un poquito de esto, porque pues tienes un rol de músico, es un músico integral, de hecho estudiaste música, sí, pero también es adorador. Y adorador desde tu vida, porque tú adoras con tu vida y con tu familia, pero has combinado dos cosas. ¿Cómo funciona eso? Y como para mí yo creo que es una bomba, pero ¿cómo tú lo ves? Pues el tema es para mí es un poco al revés, porque la gente creo que siempre o por años se nos ha enseñado que se adora durante el tiempo de música, ¿sí? Y te dicen como que, ay, vamos a adorar al Señor y automáticamente lo que piensan las personas es, cantemos una canción, ojalá con un ritmo suave ¿Mm? y que te lleve. Y entonces te dice, por favor, cierra los ojos y espera que este momento de oración te lleve. Y es como lo que tradicionalmente se ha llevado, pero me encanta lo que tú dices porque dices, adoras con tu vida. ¿Mm? Y es que así debería ser, o sea, la adoración debe ser algo más grande que ese espacio musical. Ahora, cuando tú me preguntas cuál es la importancia de la música dentro de la adoración, eh, lo hablaba la semana pasada en mi congregación. Yo le decía a la iglesia, habemos nuevos creyentes que todavía no sabemos muy bien cómo expresarnos hacia Dios, ¿Mm? y es allí donde la música juega un Wow. papel altísimamente importante porque tienes canciones escritas con unos frases, unas líneas, digamos, unas rimas tan bonitas que las escribió alguien que seguramente tuvo una buena comunión con Dios, que al tú cantarlas te permite expresarte con esas palabras que tal vez todavía no conozcas. Excelente. Entonces yo creo que para el recién convertido, para esa persona que está como empezando, que quizás todavía no sabe cómo ¿Mm? expresarse muy bien con Dios, la música es un papel, pero Es como un vehículo, claro, facilitador. porque te llevan a decir cosas que tal vez tú no las dirías por ti mismo, Excelente. ¿sí? Entonces, ese para mí es un papel importante de la música. Otro papel para mí que juega muy importante la música eh, es para aquellos que no son músicos, ¿sí? Porque si una persona que no canta bien o que no interpreta ningún instrumento quisiera hacerlo a solas con Dios, pues le costaría un montón. Entonces, a veces no hace falta una iglesia, a veces poner una canción en el carro o en el celular y colocarse los audífonos y esa canción te lleva a expresar y a tratar por lo menos de hacerlo de una manera como acompañada, ¿no? Que entonces me parece muy bonito pensar en eso. De ahí también, no sé si nos vamos por una rama, pero de ahí también qué importante que los que son músicos o que los que trabajan en esta industria o los mismos líderes de alabanza y los ministerios de música de las iglesias aprendan a tener esa empatía congregacional. Yo le llamo eso. Empatía congregacional y generacional, que son dos cosas bien interesantes, de chévere que las hablemos. Es que acuérdate que no hacemos música solo para quienes somos músicos. Hacemos música para una congregación que probablemente el 20% de ellos sepa algo de música y el otro 80% no, ¿sabes? Sí, entonces hay que ser empáticos, ¿sí? Hay que cantar canciones por un tono, por ejemplo, que la mayoría pueda cantar. Hay a veces artistas que cantan las canciones en un tono que solo llega a él y ese 20%, pero los demás quedamos colgadísimos. Así que por eso la importancia de lo que tú decías, como es un vehículo, pues que se suban todos, que quepan todos en el bus. Buenísimo. Me gusta tocar ese punto. Sí, sí. Creo que se ha hablado también de algo y es que somos místicos. Tenemos un misticismo. Parte de la conexión en una reunión, en un culto, es místico porque uno tiene un momento ahí, digamos, sublime. Sí. También tal vez nuestro legado pentecostal y carismático, pero bueno, es otro punto que habría que tocar un poco más. Aunque también es teólogo, le gusta la Biblia, enseña Biblia, pero bueno, sería para otro día. Y lo dejamos para otro episodio. ¿Viste? Ahora, un último punto que quería que habláramos acerca de alguna manera de lo que hacemos como iglesia y templo, porque me gusta y tú me propusiste que habláramos de esto porque hemos separado y vamos a los extremos. Entonces, hay gente que es solo templo y se olvida de ser iglesia, o hay gente que ahora se volvió iglesia y dice, no, la iglesia es en todo lugar y el templo se ha olvidado y se perdió esa importancia. Creo que la pandemia nos puso también en jaque con los templos, pero estamos en tiempos de reconciliar. Eso que mismo Jesús dijo, porque Jesús cuando entró a dar látigo, cuando entró a dar esa azote de cuerdas, dijo, mi casa será llamada casa de oración y estaba en el templo. Entonces,
Hablemos un poquito de eso para finalizar este tiempo. Hay un estudio muy interesante dentro de lo que es el concepto de templo, que inicia con el pueblo de Judá haciendo unas carpas en el desierto, a lo que ellos en esa época llaman tabernáculo, ¿sí? Y esas carpas era, me siento como en una de ellas porque yo creo que era algo como lo que estamos aquí en este momento, en este set para los que nos están viendo, está hecho en una carpa muy bonita, muy linda, pero yo creo que así fue el primer templo Sí, de ellos. Luego vino Salomón y construyó el primer gran templo, pero ¿qué pasa después cuando viene Jesucristo y rompe el velo y enseña que ahora el templo somos nosotros? Entonces, a tu pregunta, también chévere considerar cuál es ese concepto de iglesia que tenemos. sí, Hay que reconstruir el concepto de iglesia considerando que el templo soy yo, sí. mi familia, mi hogar, y entonces ahí es cuando ese término, ¿qué es iglesia entonces? ¿O cuál es el templo? ¿Qué es lo que yo realmente debo cuidar? Eh, y es maravilloso porque acuérdate que por allá por el 2019 transmitimos un mensaje muy bonito que era, la iglesia tiene que salir de estas cuatro paredes y tiene que ser abierta, tiene que ser para el barrio, para la ciudad. Y eso es y yo creo que Dios a ti te ha usado mucho en que la iglesia tiene que verse afuera. Y yo de verdad que me siento muy orgulloso y te felicito porque he visto que has hecho iglesia afuera de las cuatro paredes. Has hecho iglesia acá en la esquina con el coffee, has hecho iglesia con el proyecto de la guardería, y eso es hacer iglesia. Y seguramente las familias de esta iglesia, del reino, son iglesia en sus casas. Y eso es maravilloso porque así eran los primeros años del cristianismo. Como dice Hechos que se juntaban en casas, ¿m? Y eso era un grupito pequeñito, pero a eso ya se le llamaba iglesia. Entonces, cuando entendemos y cuando descomponemos un poquito el término de iglesia, uy, yo siento que es como una libertad también de poder decir, cuando yo voy en el Transmilenio, yo soy iglesia. Cuando yo le cedo la silla a una persona, estoy siendo iglesia. Cuando yo reacciono de una u otra manera, estoy reflejando esa iglesia que porto, ¿no? Que soy. Entonces me parece fantástico esa deconstrucción del término iglesia a nivel individual, pero que también hace parte de lo colectivo, ¿no? Que es pues, lo que se forma dentro de estas cuatro paredes. Excelente, excelente. Solo diciéndote algo con respecto a eso. Tú vives en el campo, ¿verdad? Sí. Que es una experiencia lindísima, ¿no? De las mejores experiencias. Creo que pasó mucho en la pandemia con gente, ¿no? Que se fue a vivir a los campos en todo el mundo. Pero tu hogar necesita una casa, ¿verdad? Sí. No, o sea, las dos cosas se necesitan. Pues creo que la iglesia necesita templo, ¿verdad? Tú te congregas en un templo al norte de la ciudad. Sí. Y creo que parte de lo que necesitamos hoy es entender, como lo estaba diciendo, primero la familia y después la iglesia, que es el colectivo. Entonces aquí, Mía. exactamente. Entonces me parece interesante saber, necesito tener cuidado de mi templo primero para hacer el templo colectivo también y juntos de la iglesia. No, eso es difícil que un cristiano no busque la forma de tener comunión con más cristianos. Pues es bien inaceptable. Pues yo no sé, me parece muy tenaz. Sí, Y admiro mucho a los misioneros cuando se van solos a hacer iglesia de ceros, porque no tienen esa comunión que tenemos nosotros o la bendición que tenemos nosotros. Pero sí, definitivamente mi esposa es una de las personas que más necesita esa comunión, por ejemplo, porque mm, como tú dices, vivimos en el campo y estamos solos en la casa casi aislados. toda la semana. Sí, El único momento de comunión que tenemos con más personas de todo, y vamos a la iglesia el domingo. wow, Y es maravilloso. Y es, hey, ¿cómo estuvo la semana? No sé qué. Y excelente. entonces es 100% indispensable. Así que no hay por qué ser un ermitaño. Sí, ni creer que no necesitamos de la iglesia porque esa comunión y es buenísima para un montón de cosas. Ahí se pulen los temperamentos, se aprende a trabajar en equipo. Cuando sirves, aprendes también lo que es la organización, a recibir órdenes, a trabajar hasta altas horas de la noche, haciendo podcast. Todas esas cosas se experimentan cuando eres iglesia, cuando haces parte de una organización y eso te genera una pertenencia tan bonita. Yo creo que el equipo que trabaja contigo haciendo podcast, cuando ve el resultado final, dice, ahí está mi huella. Sí, Yo puse esa luz, yo hice esa conexión, yo traje esos micrófonos, yo aporté en esto. Y yo creo que el Señor te permite sentir que eres parte de. excelente. ¿Me Oh, explico?
Y a veces hay gente que precisamente por no ser parte de nada, caen en depresión, o sienten que no sirve para nada. Entonces la iglesia es una nota. Increíble. Creo que esto queda para más podcast, para hablar de comunidad, hablar de cuerpo, porque realmente eso que tocaste es una joya que merece más espacio, pero bueno, no tenemos más tiempo, porque queremos que este sea muy concreto, pero gracias, Ges, por estar, gracias por venir a casa, y yo quisiera pedirte que hagamos una oración en esa dirección, haz una oración para que seamos un templo, nosotros que adore, pero que nos unamos, uniendo como esos tres tópicos, y oremos por los que nos están viendo y que tal vez este podcast lo pueda ver gente de la iglesia, pero también gente de afuera, porque estamos tratando de que también no creyentes o no creyentes puedan verlo y decir, hey, me gustó esto, y una oración que nos regales de unos segundos para bendecir este tiempo y esta gente, Claro que por sí. favor. Dios, muchas gracias por este tiempo, por este programa, muchas gracias por las personas que lo están viendo en este instante, Señor. Somos familia, somos producto de una familia, Señor. Ayúdanos a tener esa identidad, Padre. Gracias. También ayúdanos a ser adoradores que entienden que la vida es una constante actitud de adoración. Somos 24/7 una adoración hacia ti, Señor, en el trabajo, en el estudio, en donde sea que estemos, sí, sí, te adoramos. Y también ayúdanos a entender, Padre, que somos un templo en el que tú Gracias. habitas, Dios, y que tu Espíritu Santo nos permita siempre mantener esa actitud de limpieza, de pureza, de ser un templo limpio, pero también, Señor, ayúdanos a entender que pertenecemos a una comunidad, a una iglesia, que nos has puesto en un lugar geográfico, en un barrio, tanto para recibir como para servir, Señor. Sí. Así que gracias por este tiempo, por lo que aprendimos a través de esta conversación y que tu palabra nos siga guiando, Señor. Bendice también al pastor Ronald y a sus proyectos y que este podcast llegue a tantas personas como lo necesiten. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Elías. Bienvenido entonces y gracias por estar en casa. No, Al equipo, gracias y que usted bendiga. Vale, ese podcast. nos vemos. Chao, familia.